Vaya conmigo por favor al libro de Salmos, capítulo 32. Aleluya. Y vamos a leer los primeros dos versículos de este Salmo 32. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Salmo 32, versículos 1 y 2 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano, dándole toda la gloria a Dios. Él es digno de recibir la gloria. Vamos a estar meditando por algunos minutos en el tema o bajo el tema la dicha de una conciencia tranquila. Amén. Vamos a estar hablando acerca de la dicha de una conciencia tranquila. Gloria a Dios. Cuando yo estaba escribiendo el mensaje y puse este título al pensamiento que les traje, el solo hecho de poner esas palabras ahí a mí me trajeron gozo y paz, porque es una gran bendición usted poderse acostar todas las noches con su conciencia tranquila. Amén. Eso es algo que realmente no tiene precio. No que usted sea el más santo, no que usted no tenga pecados, pero sí que tenga una conciencia tranquila. Y eso, vuelvo y le digo, eso no tiene precio, hermano. Porque mucha gente a nuestro alrededor, aunque aparentemente no sea así, mucha gente, hermano, tiene un montón de cosas, de recuerdos en la cabeza que continuamente le están taladrando ahí. Gloria a Dios. Y no tienen tranquilidad, no tienen paz. Algunos de ellos porque no han confesado pecados o no han pedido perdón por una falta que ellos saben que cometieron. Y ahí está la conciencia día a día recordándoles que su condición no es la mejor. Pero muchas veces por su orgullo, muchas veces por diferentes circunstancias, no nos descargamos de esas obras muertas que están ahí en nuestra mente taladrándonos. Amén. Como una gotera continua. Otros tal vez tienen cosas más graves que otras personas. Digo, en nuestro país, hermano, donde lamentablemente se ve tanta violencia, yo a veces me pongo a pensar las personas que tienen en su prontuario miles de asesinatos, porque los hay. En Colombia hay mucha gente que tiene, digamos, todo un historial de asesinatos. Mi pregunta es, ¿podrá esa gente dormir tranquila? Yo no creo. Yo honestamente no creo que ellos tengan paz en su corazón. La Biblia dice, no recuerdo en este momento el versículo exacto, pero la Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Con el solo hecho de tener su conciencia podrida, con el solo hecho de tener su conciencia sucia, eso solamente basta para que estas personas que no confiesan su pecado, etcétera, vivan intranquilas, hermano. Pero qué dicha es que uno tenga su conciencia tranquila. Eso no tiene precio realmente, hermano. Que usted como esposo tenga la tranquilidad de mirar a su esposa a los ojos y usted esté tranquilo porque usted no la ha engañado. Eso es una bendición, hermano. O que usted se acerque a sus hijos y les diga con sinceridad, yo te amo, mi amor, o lo que sea, pero que usted esté tranquilo porque usted sabe en su corazón que ha hecho todo lo posible por sus hijos, que se ha entregado por su familia. Eso es una inmensa bendición, hermano. Yo normalmente cuando llego a mi trabajo, una de las primeras cosas que hago es revisar algunos diarios o revistas nacionales. Me gusta estar lo más actualizado que puedo. Y hace unos 3 o 4 días atrás vi en la revista Semana un artículo que realmente me conmovió, porque hablaba de un empresario muy prestigioso, muy prestante en la ciudad de Pereira, que era dueño de una concesionaria de autos. Usted más o menos pues podría hacer una cuenta de que
era un hombre muy acaudalado, era un hombre rico porque digamos la venta de carros en Colombia pues es un muy buen negocio. Normalmente esos negocios pues continuamente reciben dinero, etcétera. Pero lo lamentable de esto es que este era un hombre que había tenido antes una relación sentimental, de la cual habían 2 hijos, se había juntado con una mujer, pero hacía 15 días se habían dejado por algún inconveniente que no lo relataron allí. Entonces esta persona iba y recogía a sus hijos, un par de niños de 4 y 2 años, y se los llevaba todos los días hacia su colegio, y él seguía en el trabajo durante esas últimas 2 semanas. Pero resulta que el jueves pasado, si mal no estoy, este hombre pasa por aquel lugar, recoge a sus hijos, pero no los lleva al colegio. Los niños estaban vestidos con su uniforme, con su loncherita, se los recogió a la hora señalada, pero no se los lleva para el colegio, sino que se los lleva para la finca de un amigo digamos, en un sector bastante reconocido, y allí se encierra, le pone candado, y qué lamentable decirlo, coge su pistola y mata a sus 2 hijos, y enseguida se dispara a él. Muy probablemente nadie lo estaba persiguiendo, muy probablemente esta persona no estaba en peligro de muerte, pero algo en su conciencia le taladraba y le taladraba y le decía hasta que lo llevó a tomar semejante decisión. Uno no entiende eso. A mí me conmueve porque pues yo tengo mis 2 hijas y uno las ve pequeñitas y uno dice, pero ¿cómo es posible que uno siendo padre sea capaz de cometer tal atrocidad? Pero eso sucede cuando las personas tienen sus conciencias cargadas, hermano, y no tienen manera de descargar, de desahogar toda esa culpa que llevan encima. Gloria a Dios. Y es triste, es lamentable. Los niños estarán con el Señor en este momento, lo están, porque la Biblia dice que los tales es el reino de los cielos. Pero este hombre en la eternidad estará no solamente sufriendo por el hecho de no haber confesado a Jesucristo, sino pensando muy probablemente en sus hijos. Porque sabe, el rico que habla la palabra de Dios se acordaba de sus hermanos cuando levantó sus ojos en el Hades, dice la Biblia. Qué triste es, gloria a Dios, pero qué dicha es tener una conciencia tranquila. No tiene precio, hermano, no tiene precio que usted pueda llegar a su casa y se pueda acostar en su cama y dormir en paz. Así dice la Biblia: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Gloria al nombre del Señor. Hermano, la conciencia, cuando está cargada de estas situaciones difíciles de la vida, y cuando las personas no tienen en quién descargar todas esas cosas, esos recuerdos, hermano, la conciencia nos puede hacer cobardes. La conciencia nos puede hacer a nosotros limitados, y podríamos tener una vida llena de miedos, llena de temores, por causa de una conciencia mala. Gloria al nombre del Señor. Muchas veces los problemas, como nuestro pastor nos enseña, y es verdad, están acá en nuestra cabeza. No permitimos que el Señor tome el control de nuestras vidas, y muchas veces tomamos las peores decisiones. Gloria al nombre del Señor. Al nombre de Cristo sea la gloria. Aquí en el Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire lo que dice el versículo 3 en adelante. La Biblia dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esto que se encuentra acá en el versículo 3 es lo que sucede a muchas personas que callan, no confiesan, no hablan con Dios. Mientras callan, se envejecen los huesos, hermano, porque esas personas sencillamente creen que son culpables de determinadas situaciones y se hacen toda una película y terminan mal. Gloria al nombre de Cristo Jesús.
Versículo 4 dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Eso pasa cuando usted y yo no confesamos nuestros pecados. Eso pasa cuando usted y yo nos cargamos nuestra conciencia. Nos quedamos callados, hermano. Eso pasa, que nuestro verdor, que nuestra juventud, hermano, se convierte en sequedades de verano. Gloria al nombre del Señor. Pero el versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Al nombre de Cristo sea la gloria. Entonces, hermano, encontramos que afuera, digamos, las personas que no conocen al Señor, pues dicen a veces entre esas, digamos, entre personas, cuando están dialogando algún tema en particular, el uno le dice al otro: uy, usted sí tiene una conciencia muy negra. Muy probablemente porque actúa de una manera equivocada, ¿cierto? Y uno en la Biblia incluso encuentra como diferentes tipos de conciencias. La Biblia habla, por ejemplo, en 1 Timoteo 4:2 de la conciencia cauterizada. O sea, de aquella conciencia que prácticamente es insensible. Gloria al nombre del Señor. Vaya conmigo por favor a 1 Timoteo 4. La Biblia dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandar a abstenerse de alimentos, etc. Mencionamos este versículo 2 del capítulo 4 de 1 Timoteo para decir que hay quienes tienen la conciencia cauterizada. Eso sí que es peor, porque ya no sienten, ya no tienen ninguna sensibilidad, pierden totalmente la sensibilidad al momento de cometer sus actos, pero luego esos recuerdos vienen y están ahí todo el tiempo. Gloria al nombre del Señor. Al nombre de Cristo sea la gloria. En 1 Corintios 4:4 habla también de la mala conciencia. No que el apóstol Pablo la tuviera, sino que no la tuviera, no la tenía, gloria a Dios. 1 Corintios 4:4 dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y también hay una buena conciencia, y lo vamos a ir mirando a lo largo del mensaje, pero esta palabra acá nos dice que el hecho de tener una buena conciencia, o por lo menos de no tener una mala conciencia, eso no nos justifica delante de Dios. Amén. Porque el único que nos justifica delante de Dios es Jesucristo. Entonces también uno escucha personas cuando uno les comparte pronto el mensaje, dice: no, pero yo no tengo una mala conciencia. O sea, yo no he matado, yo no engaño a mi esposa, yo no me robo un centavo. Pero ese hecho no los justifica delante de Dios, porque solamente tenemos justificación delante del Padre por medio de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Al nombre de Cristo sea la gloria. A veces, vamos a hablar más adelante de la buena conciencia, pero tengo acá escrito que a veces, a pesar de haber confesado nuestros pecados y de haber recibido el perdón de Dios, que es el primer paso, normalmente cuando uno ha cometido pecados, todos nosotros los hemos cometido, a veces nos quedan recuerdos en nuestras mentes y el Señor ya nos perdonó. Amén. Inclusive hay cosas que han sucedido hace años, hace 10 o 15 años, pero todavía están ahí en nuestra mente, vivas, cuando realmente son esas cosas. Eso se llaman obras muertas. ¿Por qué se llaman obras muertas? Porque ya Dios no las tomó en cuenta. La Biblia dice en el libro de Malaquías que Él tomó nuestros pecados y los echó al fondo del mar. Ya para Dios no cuentan, pero a nosotros nos están dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. Amén. Entonces se trata de confesar nuestros pecados, se trata de apartarnos y de aborrecer el mal, como escuchamos esta mañana, y adicionalmente se trata de desechar esas obras muertas, hermano, esos malos recuerdos. Gloria al nombre del Señor.
Y a veces uno es muy dado a decir, si tuvo algún inconveniente con alguien, a decir, listo, dejemos así, más adelante. De pronto si algún día le pide perdón a Dios, pero ahí le queda el recuerdo. Y si usted no desecha eso, hermano, eso definitivamente lo lleva a usted a vivir amargado, a vivir desconfiado de Dios. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Vaya conmigo a Hebreos 9, por favor. Hebreos 9, 14. El nombre de Cristo sea la gloria. Desde el versículo 1 de Hebreos, bueno, inclusive desde el capítulo 8 se viene hablando del mediador del nuevo pacto. Se viene hablando de Jesucristo, y en eso no nos vamos a detener. Pero el versículo 4 dice, del versículo 14, perdón, 9:14, dice, versículo 13 lo podemos leer para tener un poquitico mejor el contexto. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Jesús, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Jesucristo nos limpia del pecado y de las obras muertas. Gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros en nuestro corazón tenemos esos recuerdos, eso nos impide servir a Dios con libertad. Cuando usted tiene una raíz de amargura en su corazón por causa de algo que ya pasó hace 20 años, pero usted no es capaz de sacarlo, eso le impide a usted servir a Dios plenamente. Es lo que dice acá la Biblia, que la sangre de Jesucristo nos limpia nuestras conciencias de esas obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces nosotros confesamos nuestro pecado, nos apartamos, pero esos recuerdos, hermano, los tenemos que hacer a un lado. Y tenemos que decirle a Dios: Señor, ayúdame, límpiame de estas obras muertas, limpia mi conciencia de esas cosas que ya pasaron. Digamos que uno no entiende cómo una esposa, por ejemplo, después de que están casados, no sé, por 20 años o 30 años, son cristianos, y la esposa todavía le reclama al esposo que por qué le engañó hace 25 años cuando no eran cristianos. Uno no entiende eso, porque en ese momento pues uno era otra persona. En ese momento el esposo no conocía a Dios. Luego de que conoce a Dios, pues es borrón y cuenta nueva. Usted tiene que sacar, porque esas son obras muertas. Amén. Y todavía, hermano, después de 30 años la señora todavía le reclama al esposo, o viceversa, el esposo todavía le reclama a la esposa, y esas son obras muertas. La sangre de Jesucristo nos limpia nuestra conciencia de esas obras muertas para que sirvamos a Dios. Gloria al nombre del Señor. En el libro de Hebreos 10:22 refuerza esta idea que estamos hablando en este momento. Dice acá: acerquémonos, Hebreos 10:22, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Gloria al nombre del Señor. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que hacerlo con una plena certidumbre de fe y con unos corazones purificados de mala conciencia. Gloria al nombre del Señor. Y hay una relación directa entre esa mala conciencia, esos malos recuerdos, esas malas cosas que están ahí incrustadas en nuestro corazón, con la confianza que tenemos en Dios. Vaya conmigo por favor a Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 19. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Porque muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos redimidos por la sangre de Jesús, estamos todavía pensando en cosas que ya pasaron, y eso nos aleja de Dios. Eso hace que nosotros perdamos nuestra confianza en el Señor. Gloria al nombre de Cristo.
Este capítulo 3 de Primera de Juan habla de los hijos de Dios. Y mire del versículo 19 en adelante lo que habla la palabra. Y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿En qué? En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Porque es que a veces uno tiene ahí en el corazón cosas que lo hacen sentir a usted culpable todo el tiempo. Pero mire, la Biblia le está diciendo: hey, Dios es mayor que su corazón, y Dios lo perdonó. Gloria al nombre del Señor. Versículo 21 dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cuando nosotros nos despojamos de esa mala conciencia, o sea, cuando nuestro corazón no nos reprende, entonces tenemos confianza en Dios. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es importante que nosotros nos descarguemos de esas cosas, de esas obras muertas, para que sirvamos a Dios. Es importante que lo hagamos, porque de esa manera vamos a tener confianza en Dios. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y si tenemos confianza en Dios, entonces cualquier cosa que le pidamos, Él la va a hacer. Gloria al nombre de Jesús. Al nombre de Cristo sea la gloria. Muchas veces nuestra conciencia es el conocimiento de uno mismo. Amén. Muchas veces nuestra conciencia nos trae recuerdos que nos lastiman, hermano, que nos hacen daño y que hacen parte de cosas que ya pasaron, que Dios ya perdonó. Amén. En el caso que usted ya le haya entregado su vida a Cristo. Yo de alguna manera me quiero sincerar un poco con ustedes, con una experiencia que tuve cuando era niño. Y es que mientras yo estudiaba, estaba como en grado 9 tal vez, yo molestaba, pero digamos que de una manera ofensiva, a un niño con discapacidad. Y eso, después que yo me convertí al Señor, eso me taladraba, hermano. Yo decía: pero yo, ¿por qué hacía eso? Yo tendría en ese momento como unos 13 años. El niño, cuyo nombre no recuerdo, pero le decíamos en el colegio el príncipe. El muchacho, yo lo esperaba a la salida del colegio. Él tenía dificultad para caminar, pero yo lo esperaba y lo perseguía, aún sabiendo que él tenía dificultades para caminar. Yo de eso para nada me glorío, pero eso me taladraba en la cabeza. Y yo, en una oportunidad que me puse a hablar con mi esposa en la noche, empecé a recordar esas cosas. Y yo dije: qué lástima no tener la posibilidad de acercarme a ese muchacho y decirle: hermano, perdóneme, yo no era cristiano. Pero muy probablemente ya no lo vaya a encontrar en la vida. Pero de eso Dios también ya me perdonó. Y yo me tuve como que despojar de eso, porque me empezó a dar vueltas en la cabeza. Pero en un momento dado yo dije: no, pero es que ya Dios me perdonó. Y si Dios me dice que me perdonó todo, pues todo incluye esa situación. Amén. Y Dios me ayudó, gloria al nombre de Cristo. Así a muchos de nosotros probablemente nos pasó que hicimos cosas realmente malas cuando estábamos en el mundo, pero que Dios nos perdonó. Pero no podemos seguir arrastrando esa culpa, porque Dios ya nos perdonó. Amén. Pero si nuestro corazón nos reprende, que tengamos en mente: Dios es más grande que nuestro corazón y ya Él nos perdonó. Entonces despojémonos de esas cosas, porque si no nos reprende nuestro corazón, entonces tenemos confianza en el Señor. Cuando usted se despoja de estas cosas, entonces usted ya sabe: Dios me perdonó, Dios me perdonó, Dios me lavó con la sangre bendita de Jesucristo y perdonó todos mis pecados. Gloria a Dios. Y confiadamente puedo acercarme a ese trono de gloria y de misericordia. Al nombre de Cristo sea la gloria. Gloria al nombre del Señor. Podemos ver, hermano, que la conciencia muchas veces nos está acusando. Y hay una historia, hay dos historias en la Biblia, probablemente alcancemos a ver solamente una, que está en el libro de Juan capítulo 8. Y nos habla de una mujer adúltera
que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Gloria al nombre del Señor. Vaya conmigo por favor a Juan capítulo 8. Dice la Biblia, versículo 1: y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y él se sentó y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y el Señor al principio no les prestó mucha atención, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús seguía inclinado hacia el suelo, escribiendo en tierra con su dedo. Y ellos le insistieron, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El problema cuando nosotros tenemos una conciencia muy cargada es que podemos caer en acusar a los demás. Es una manera, esto de acusar a los demás es como una defensa de nuestra conciencia. Vamos a tratar de entenderlo un poquitico mejor con el caso de Adán y Eva, pero las personas que tienen esas conciencias cargadas, como en este caso los escribas y los fariseos, se les hizo muy fácil llevar a esta mujer a la presencia de Jesucristo, diciéndole: Señor, mire, apedrémosla aquí. Tenían la conciencia cargada y estaban dispuestos a acusar. Gloria al nombre del Señor. Amén. Pero sus propias conciencias a su vez los acusaron, y ellos no hicieron lo que habían o lo que querían hacer. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, hermano, la conciencia siempre nos impulsa, o siempre hace que en nuestra mente digamos: no es mi culpa, no es mi culpa. Amén. Proviene de nuestra conciencia ese no es mi culpa, porque tenemos que esconder nuestra propia culpa. Mira lo que pasó en el libro de Génesis. Todos conocemos perfectamente esta historia. En el libro de Génesis capítulo 3 nos habla acerca de la desobediencia del hombre. En el 7 la Biblia menciona que los ojos de ellos fueron abiertos cuando desobedecieron y conocieron, es decir, empezaron a tener conciencia y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Adán y Eva pecaron, amén, por la razón que haya sido, pero lo hicieron, obedecieron mejor a la serpiente antigua que al Señor. Y una vez desobedecieron y tomaron de ese fruto prohibido, entonces conocieron que estaban desnudos. Es decir, empezaron a tener una conciencia de lo bueno y de lo malo. Amén. ¿Y cuál fue la reacción de ellos cuando el Señor les pregunta del versículo 11 en adelante? Dios les dice: ¿quién los enseñó que ustedes estaban desnudos? ¿Quién les enseñó a ustedes que ustedes estaban desnudos? O sea, ¿de dónde sacaron ustedes esa conciencia de que estaba mal estar desnudos y se cosieron unos delantales? ¿De dónde nació ese remordimiento? Y el hombre respondió. Fíjese la respuesta del hombre, porque así es la conciencia cuando está cargada. Dice: no, la mujer que tú me diste. Versículo 12: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es decir, si usted no me hubiera dado esa mujer, yo no le hubiera desobedecido. O sea, la culpa es de Dios. ¿Para qué me dio esa mujer? ¿Cierto? Y la mujer responde. Dios le dice a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. ¿Cierto? La culpa. Pero la pobre serpiente no tenía a quien echarle la culpa. Ahí murió todo. La serpiente miró para los lados y no tenía que mirar la culpa, de que quedó callada.
Y los tres recibieron un castigo, una maldición. Pero fíjese que el hecho de tener nuestras conciencias cargadas hace que nosotros busquemos siempre culpables en los demás y no en nosotros mismos. Gloria al nombre del Señor. Por eso, si tenemos una conciencia cargada, no podemos servir a Dios con libertad. Cualquier cosa que nos suceda no es culpa de nosotros. Cualquier consecuencia que venga por algún acto que hicimos, sea bueno, sea malo, no es culpa mía, es culpa de los demás. Y siempre se anda buscando culpables. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando tenemos una conciencia limpia, una conciencia tranquila, pues estamos en la capacidad de decir: no, pues yo me equivoqué, yo asumo mi responsabilidad al equivocarme. Al nombre de Cristo sea la gloria. Gloria al nombre del Señor. Dios es bueno, amén. Ellos, luego de experimentar la maldad, luego que fueron abiertos sus ojos y conocieron, lamentablemente, entonces recibieron una cantidad de consecuencias que usted y yo vivimos, inclusive hoy mismo. Ellos, cuando desobedecieron, digamos que pongo ahí el paréntesis y la cuña, ellos cuando desobedecieron, ellos nunca pensaron que sus hijos iban a matar. Ellos no pensaron, no dimensionaron las consecuencias de las cosas que estaban haciendo. Gloria al nombre del Señor. Les pareció muy bien hacer lo que la serpiente les estaba diciendo, pero no dimensionaron que de ahí en adelante iba a ser una tragedia para no solo ellos, sino toda su descendencia. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Al nombre de Cristo sea la gloria. Entonces, estos fariseos y escribas que trajeron a la mujer para ser apedreada en presencia del Señor Jesucristo, tenían esas conciencias cargadas. Hay quienes dicen que dentro de aquellas personas que trajeron a la mujer ante Jesús, muy probablemente estaba el hombre que había cometido adulterio con ella. No lo dice la Biblia, no lo sé. Pero cuando se comete adulterio, pues va un hombre y va una mujer. Amén. No se puede cometer adulterio, la mujer sola no podía cometer el adulterio, pues la trajeron solo a ella, gloria al nombre del Señor, queriéndose justificar ellos como hombres. No, es que es la mujer. Muy probablemente lo que querían decir era: esa mujer sedujo a muchos al pecado, entonces hay que matarla a ella. La culpa es de ella, la culpa no es mía. Cuando se cometen ese tipo de pecados de inmoralidad, uno escucha: no, es que esa mujer me sedujo. No, ese hombre me sedujo. Otros dicen: no, fue el diablo el que me empujó. Amén. Eso fue el diablo, y reprenden al diablo, y el diablo tendrá su culpa, pero realmente fueron ellos los que libremente decidieron tomar esa decisión. ¿Cuántos alaban a Dios? Al nombre de Cristo sea la gloria. Entonces, si tenemos nuestras conciencias cargadas, hermano, muy probablemente nunca vayamos a tener la libertad de decir: nosotros somos yo me equivoqué. Siempre andaremos buscando culpables a nuestro alrededor. Al nombre de Cristo sea la gloria. Como el tiempo todavía nos alcanza, vamos al libro de Hechos y miremos ese segundo caso. Los fariseos eran personas que tenían sus conciencias cargadas de pecado y de maldad. Y aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 19 en adelante, nos habla acerca de el último viaje que hizo Pablo. Digamos, se habla acá acerca de cómo fueron esos últimos años de vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo hace, digamos, su viaje a Jerusalén. Del capítulo 21 en adelante habla del viaje de Pablo a Jerusalén. Pues no vamos a entrar en mayores detalles, pero él llega a Jerusalén, como era costumbre en él va a predicar al templo. Amén. Y en el versículo 27 del capítulo 21 dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó
el pueblo, y apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas y procurando ellos matarles, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Pablo se fue a Jerusalén. Él tenía como propósito hacer algunas limosnas, tenía unos propósitos de la obra en su momento, y aprovechó la oportunidad para predicar en el templo. Cuando la gente lo ve en el templo, ya era muy conocido en todos los lugares de Asia. Entonces alguien lo vio y lo acusó falsamente. Amén. Y se agolpó la ciudad y fueron encima de Pablo a tratar de matarle. Gloria a Dios. Pero vino una compañía de soldados, lo apartó de la multitud. De otra manera lo hubieran despedazado. La Biblia, si usted lee con detenimiento, en algún versículo dice que ellos lo iban a despedazar. Estaban realmente enojados con el mensaje de Pablo. Y ya vamos a mirar qué era lo que le pasaba realmente a esta gente. Gloria a Dios. Entonces el tribuno, dice acá, el tribuno, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno de los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Estaban dándole con todo a Pablo, gloria a Dios. Entonces, bueno, el apóstol Pablo viene, lo toma, se lo lleva aparte, y tratan ellos, los romanos, que no entendían mucho de las leyes judías, ellos se lo llevan aparte, y entonces dicen, bueno, ¿qué fue lo malo que hizo Pablo? ¿Qué fue lo malo que hizo esta persona para que lo traten de esta manera, etcétera? Y entonces Pablo se defiende ante el pueblo. Amén. Y eso está del versículo 37 en adelante. Luego Pablo relata su conversión y empieza a predicar. Él aprovecha todo ese ajetreo para predicar. Gloria a Dios. Amén. Pero de todos modos lo llevan al concilio. El versículo 30 hacia abajo dice: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. O sea, el tribuno seguía teniendo como esa incógnita. Decía, pero ¿por qué quieren matar a Pablo? Yo no le hallo, yo no veo en esta persona ninguna maldad. Lo mismo que dijo Poncio Pilatos del Señor Jesucristo. Yo no veo ninguna maldad. ¿Por qué lo quieren matar? ¿Por qué lo quieren matar? Entonces, pues el tribuno, que no entendía mucho, mandó a llamar a las personas que conocían de las leyes judías. Amén. Y entonces el mismo tribuno le presenta a Pablo. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, porque el que tiene la conciencia limpia puede mirar a los ojos confiadamente. Amén. Esa es la dicha de tener una conciencia tranquila. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he venido delante de Dios hasta el día de hoy. Con eso bastó. Que Pablo les dijera: es que yo tengo la conciencia tranquila, para que inmediatamente el sumo sacerdote ordenara que le golpearan, porque él no tenía la conciencia tranquila. Eso probablemente fue un gran insulto. Fíjese que Pablo no se estaba refiriendo a nadie en particular. Pablo sencillamente dijo: varones hermanos. No los insultó, no les dijo palabras desobligantes. Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he venido delante de Dios. Pablo no tenía ningún propósito en alborotar a ninguna ciudad. Él venía a hacer unas limosnas, gloria a Dios, a hacer cuestiones de la obra. Entonces Pablo, tal vez un poco sorprendido, dice: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces ahí Pablo, cuando recibe ese golpe, entonces Pablo pues se le sale, digamos, su mal genio y dice: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Porque Pablo estaba tranquilo. Pero yo le estoy diciendo, varones hermanos, le estoy diciendo que vengo de parte de Dios, que tengo la conciencia tranquila, y me pegan en la cara. Pero ¿cómo así? No, es que ellos tenían sus conciencias cargadas. Ellos tenían dentro de sí ese fervor, ese anhelo por acusar a Pablo, porque a eso nos lleva a tener una conciencia
intranquila. A eso nos lleva a tener una conciencia cargada de maldad, a acusarle. Y usted revisa, hermano, usted de aquí para adelante, ellos procuran acusarle a como dé lugar, sencillamente porque él les dijo: yo tengo la conciencia tranquila. ¿Cuántos alaban a Dios? Después de que Pablo le dice así, versículo 4, entonces los otros del concilio se indignan. Yo digo, pero ¿cómo así? Porque ellos vienen y dicen: ¿cómo así? ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? Gloria al nombre del Señor. Entonces Pablo dice: bueno, yo no sabía, hermanos. Y le sigue diciendo, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y entonces luego arranca Pablo, que era un hombre bastante sagaz, y empieza a ver que dentro de ese concilio habían saduceos y habían fariseos, que entre los dos lo querían acusar. Entonces él dice: claro, los saduceos no creen en la resurrección. Y apenas les toca el mensaje de la resurrección, los saduceos dicen: no, pero soltémoslo, ¿qué lo vamos a tener haciendo aquí? Usted revisa de ahí para adelante. Pero ellos de todas maneras estaban empeñados en tratar de culpar a Pablo de algo que él no era culpable. Gloria a Dios. Y en el versículo 12, capítulo 23, dice: venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición. Este es el peligro de usted tener una conciencia cargada, mi hermano, porque algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Yo no sé qué hicieron, porque Pablo murió como 2 años después. Se morirían de inanición. Lo cierto es que ellos querían ver a Pablo muerto. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Ellos querían matar a Pablo, querían como callar esa voz que les taladraba a la conciencia y que les recordaba el mensaje de Jesús. ¿Usted recuerda el mensaje de Jesús contra los fariseos? Ellos quedaron totalmente azotados con ese mensaje. Y les daba vueltas ese mensaje en la cabeza, gloria al nombre del Señor, pero no se arrepentían de sus maldades. Y ese mensaje se lo recordó Pablo acá. Ellos querían callar de alguna manera esa voz que les reprendía a ellos, gloria al nombre del Señor. Esa conciencia que no los dejaba tranquilos, gloria al nombre de Cristo. Pero bueno, Pablo de todos modos fue librado. Y luego Pablo dice: no, momentico. Cuando vio que la cosa ya estaba poniendo como de otro color, dijo: no, momentico, es que yo soy romano. Entonces cuando Pablo le dice al tribuno que él es romano, enseguida el tribuno dice: no, momentico, no me es lícito tocar a un romano, no puedo tocar a un romano. Es más, el tribuno le dice, porque entre otras cosas los romanos eran bien corruptos, ¿no? Entonces el tribuno le dice: oiga, y yo por una gran suma fui romano, o sea, yo compré mi ciudadanía con una buena cantidad de dinero. Y Pablo le dice: no, yo soy de nacimiento. Entonces enseguida el tribuno como que se aterra un poquitico más y dice: no, este asunto yo no lo quiero cargar sobre mis espaldas. Entonces se lo envía al gobernador de la provincia de Judea, que llamaba Félix. Amén. Lo envía a Cesarea, que era la capital militar de la provincia de Judea. Jerusalén era la capital para los judíos. Amén. Pero Cesarea debe ser, era la capital militar de esa provincia de Judea. Amén. Entonces el tribuno, que por acá dicen el nombre, no lo recuerdo, lo envía allá para que sea Félix el encargado de juzgar ese asunto. Gloria a Dios. Capítulo 24. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos. Si quieren, miremos desde el 31 de Hechos 23. Los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, lo llevaron de noche a Antípatris. Es decir, ellos estaban allí en Jerusalén. Entonces cuando el tribuno se dio cuenta quién era Pablo, entonces mandó
casi que una compañía de soldados, eran 300 soldados custodiando a Pablo y se lo llevaron a Cesarea. Amén. Pero primero lo llevaron a Antípatris, que era una ciudad intermedia entre Jerusalén y Cesarea, y lo dejaron allí, y al día siguiente continuaron su camino y llegaron a Cesarea en el versículo 33 y dieron la carta al gobernador. Presentaron también a Pablo delante de él. El tribuno le envía una carta a Félix y le dice: mire, esta es la situación, entonces resuélvala usted. Amén. Entonces arranca el capítulo 24 y dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: el propósito de una persona que tiene la conciencia cargada es acusar, acusar, acusar. Gloria a Dios. Digamos que puede ser que no entienda muy bien yo por qué, pero es así. Gloria al nombre del Señor. Y entonces empieza a halagar a Félix y le dice: oh excelentísimo Félix, etcétera, usted es el mejor gobernador, cuando era mentira. Hermano, todos estos gobernantes romanos eran supremamente corruptos. Félix llevaba cada ratico a Pablo a ver si Pablo de pronto le ponía un billetico aquí en el bolsillo. Amén. Eso lo dice más adelante. Félix procuraba siempre, lo llamaba y le ponía tal vez la mano acá sobre el hombro a Pablo. Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo te han tratado ahí en la cárcel? Sencillamente procurando que le diera plata para que lo soltara. Pero no fue así. 2 años duró ese intento de soborno de Félix contra Pablo, hasta que ya no pudo, y entonces lo envió luego a César. Gloria al nombre del Señor. Dice más adelante, saltémonos a los versículos 14 en adelante, porque Pablo, claro, comienza también su defensa. Dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, porque Pablo viene y empieza a defender esto, dice, entonces según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, al cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Mire el versículo 16: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas, y estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si algo tienen contra mí. El propósito de Pablo era ese, amén. Pero él tenía una conciencia limpia, gloria al nombre del Señor, amén. Y qué dicha es tener una conciencia limpia. Y Pablo en todo momento decía: bueno, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Y él mismo decía: yo estoy en aprieto porque no sé qué es mejor, si quedarme con ustedes compartiendo la palabra o irme con el Señor, porque tenía una conciencia limpia. Eso no lo podía decir esta gente que lo acusaba. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, hay otros temas en particular, pues yo quiero terminar con lo que dice el Salmo 16:7, que para mí es una tremenda bendición, hermano, porque a veces digamos, en las noches cuando usted se acuesta a dormir, es cuando usted empieza a darle más vueltas a las cosas y vueltas a las cosas. Pero mire qué bendición lo que Dios nos dice en esta noche, para que nosotros oremos de esta manera, como dice el Salmo 16:7. Amén. Y nos despojemos de esas obras muertas, gloria al nombre del Señor, y podamos servir confiadamente, con libertad, a nuestro Señor Jesucristo. Dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Mire qué hermoso: aún en las noches me enseña mi conciencia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Es bueno, hermano, que oremos a Dios, porque Dios nos aconseja, porque Dios nos enseña, hermano. Gloria al nombre del Señor. Enseña nuestra conciencia. Gloria al nombre de Jesucristo.
para finalizar, hermanos, que esto es un tema pues digamos que bastante amplio, pero en Efesios, en el libro de Filipenses 3:13 dice de la siguiente manera, Filipenses 3:13: para que nosotros que ya conocemos al Señor también tengamos claro que debemos dejar todas las cosas atrás y proseguir adelante. No nos podemos quedar pensando en lo que hicimos cuando no éramos cristianos. No nos podemos quedar pensando en esa situación dolorosa que nos aconteció hace 2 décadas atrás. No nos podemos quedar pensando en esas cosas que nos impiden confiar plenamente en Dios. Que tenemos la sangre de Jesucristo que limpia nuestras conciencias de todas esas obras muertas. Y que definitivamente debemos hacer lo siguiente, hermanos. Versículo 13, Filipenses 3 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, es decir, no haber alcanzado la salvación, pero una cosa hago. Mire lo que el apóstol Pablo hacía: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es una dicha tener una conciencia tranquila. Está en usted y en mí despojarnos de todas estas cosas, de todo ese peso, hermano, que a veces cargamos por culpas que ya pasaron, cosas que ya Dios nos perdonó, cosas que ya Dios, hermano, en las cuales Dios ya nos restauró, y nosotros estamos todavía pensando en esas cosas, hermano. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, hermano, hagamos esas cosas a un lado, porque tener una conciencia cargada, tener una conciencia como las de los fariseos que acusaron a esta mujer, hermano, no es bueno ni para usted ni para mí. No es bueno para nadie tener la conciencia cargada. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que despojarnos, tenemos que olvidarnos de lo que queda atrás y extendernos hacia adelante. Gloria a Dios. Puede estar en pie, por favor, hermano, y vamos a orar